viernes, señoras y señores. Con el look, como siempre, es un gusto compartir este programa y estamos tan sincronizados que hasta en el color del uniforme claro y de mi vestido hemos venido iguales. ¿Cómo estás, Milari? ¿Qué tal? ¿Todo Feliz, bien? Es viernes. Es viernes de azul y viernes de Día del Padre, el día domingo. Sí. ¿Cuántos hijos tiene, Doc? Yo tengo 3 hijos. Tengo ya mi Juan Sebastián que tiene 21 años, claro, ya casi. Casi, 21 años, mi Juan Sebastián. Mi Carlos Andrés tiene 12 años y va a cumplir el 20 la próxima semanita ya mi Carlitos Andrés, y mi María Gracia, mi tesorito, tiene 9 años. Entonces, Ay, que pase un la bendición de tener. Hermoso gracias, día, gracias. Le celebren como se merece. Así es, muchísimas gracias. Yo le celebro a mi viejo que está en el cielo, pero él siempre me está cuidando, así que saludos a mi viejito. Pero lindo programa el día de hoy, con especialista en vivo, Milari. Como todos los viernes, así que si usted ya sabe, ya más adelante les va a decir el tema que vamos a tratar el día de hoy. Recuerda que estamos en vivo de 11:30 a 12:30, son 11:34 con 30 segundos, perfecto, por si no me cree. Así que puede escribirnos en nuestro WhatsApp o llamarnos, también recibimos llamadas en vivo y seguirnos en nuestro Instagram, doctor7.es. Doc, le cuento que para el tema de hoy salí a las calles. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bueno! Yo misma me fui con el señor productor, el Edu. Nos fuimos a recorrer las calles del sector a preguntar, a hacer un Vox Populi, a hacer varias preguntas referentes a cuánto sabe la gente sobre el tema que vamos a tratar. Yo te quería molestar, cuando tú saliste, hiciste este tipo de sondeo, ¿cómo viste la reacción de la gente cuando hablamos de ese tema? Porque es un tema un poquito complejo de manejo. Sí, mucha gente no quería responder. Uy, no, yo de eso no quiero hablar. ¿Cómo que por qué no? Si es una enfermedad como cualquier otra. Claro, el problema incómodo es justamente eso, porque la gente normalmente lo asocia a algo que es un tabú, que es algo penoso, que es algo difícil de manejarlo. De hecho, en la consulta nuestra, no se diga el especialista que nos va a acompañar en un momento más, pero normalmente la gente trata de omitir un poco ese tipo de información porque se siente que se invade a la privacidad. Por eso, temas incómodos, temas tabú, también los vamos a abordar aquí para que ustedes vean que eventualmente es mejor manejarlo a tiempo, tratarlo a tiempo para evitar las complicaciones, Milari. Por supuesto, Doc, y qué mejor que con un especialista, ¿no? Para que respondan todas sus inquietudes. Pero además, como siempre, tenemos el videito de la salida a las calles, de este sondeo en la gente. Sí, podemos mandarlo ahorita, Edu. Mandémoslo de una vez. Entonces, ¿qué dijo la gente en la calle? Qué chévere esta propuesta. Vámonos. A ver, vamos. ¿Sabías que las hemorroides son ¿Sabías que las hemorroides son consideradas como la enfermedad de la vergüenza? Y cerca del 35% de la población de 25 a 35 años han tenido hemorroides. Pero vamos a ver qué sabe la gente de esta enfermedad. ¿Qué alimentos cree usted que causa el hemorroide? Alimentos picantes. Las cosas picantes. Cualquier cosa que irrite el estómago. No he tenido esos síntomas que saben decir. ¿Cuáles son los síntomas de hemorroides? El primo de un amigo dice que le pica toda esa vaina. Las hemorroides. El azúcar, todas esas cosas le viene a hacer mal a uno. La comida puede llegar a producir algo más o hacer que se incremente el dolor o cosas así. ¿Usted ha tenido tal vez hemorroides? Gracias a Dios, no. ¿Cómo sabe que no? Me he hecho exámenes y para qué también estoy bien, gracias a Dios. el macho. ¿Ha tenido usted hemorroides? No. ¿Cómo sabe que no? No me ha picado. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. Cuando no tienes comezón, no. No son hemorroides. ¿Sospechas que has tenido hemorroides? Creo que no, porque asumo que debe doler. ¿Pero el primo de un amigo? Dicen que les duele estar sentados, entonces creo que no. ¿Cuáles son los síntomas que tú crees que son causa de hemorroides? El primo de un amigo dice que dan El ardor, el dolor, todo eso. Que pica, que arde, que duele. Es la opinión que nos han dado las personas aquí en la calle. Pero Doc, ¿qué hay de cierto? ¡Qué buen trabajo! Oye, me encantó esta parte de la participación. Es que es justamente recoger lo que nosotros normalmente buscamos en las personas. Entonces, como tú ves, muchas cosas hoy día las vamos a desmitificar porque no todas son ciertas. Por ejemplo, que las hemorroides solamente arden o duelen cuando están presentes. O pican. No es así. No. Ya vamos a verlas. Claro, hay gente que tiene sintomatología o que tiene signos, pero que no les arde ni les duele. Muchas cosas muy ciertas. Por ejemplo, lo que hablaron también de la parte de los alimentos. Claro que sí. Y hay condiciones que son
factores de riesgo para este tipo de O pacientes? sea, que la comida picante es un alto factor de riesgo para es un factor que de me dé riesgo las porque hemorroides. eventualmente la parte popular, ¿qué es lo que dice? Si arde al entrar, ¿no es cierto? no arde Entonces al eventualmente salir. también eso es muy importante. Algo que tú dijiste Ajá. y quisiera que lo repitas para que la gente entienda. ¿Cuál es la edad más o menos de presentación o la prevalencia? Según lo que el doctor Carlos Nieto, porque uno tiene que salir preparada a las calles, no a preguntar por preguntar, señoras y señores, y el doc, según el que está aquí al lado, que de cerca del 25 al 35, de cerca del 35% de la población de 25 a 35 años padecen este tipo de hemorroides, siendo el caso en las mujeres en embarazo, donde más posibilidad pueda que exista Por factor de riesgo. Correcto. Y es muy importante las porque uno hemorroides. cuando lo dice de 25 a 35%, uno dice sí, no. Poquito. Solamente Le puede- quiere le decir puede tocar. que de 10 personas, 3 o 4 tienen algún tipo de hemorroides. Y hoy día vamos a aprender inclusive cuántos tipos de hemorroides hay. ¿Tú sabías, Lari, que hay algunos tipos de hemorroides? Doc, yo lo único que sé, y para eso es que hemos traído a nuestro especialista, es que las hemorroides se dan cuando las venas del recto o del ano se hinchan. Correcto, se sí, vamos a ver inflaman. en un momento más, pero obviamente es importante porque tú lo dices la palabra Sí. correcta. Dilatación. ¿Qué significa? Ustedes en casa van a aprender que los vasos sanguíneos son Ajá. como unos tubos, pero que tienen musculatura, ¿sí? Son elásticos. Y eventualmente cuando estos se ponen muy juntos, muy estrechos, esto se llama vasoconstricción de vasos sanguíneos. Ok. Se constriñen, se aprietan. Pero también hay lo que se llama vasodilatación. Por ejemplo, si es que tú te pones roja, ¿no es cierto?, en la cara, hay una vasodilatación, por eso se ve Ajá. rojita la cara. Ok. Pero si te pones pálida, hay una vasoconstricción, o sea, no llega la cantidad de sangre adecuada. Entonces, lo mismo puede pasar en todas las partes de las arterias y las venas a nivel del cuerpo. Entonces, mucha gente asocia la misma enfermedad o lo mismo que pasa con las piernas, las varices de las piernas, con lo que pasa a nivel de estas venas hemorroidales. Y vamos a despejar varios mitos, ¿no? Correcto. Entre esos, que le sale hemorroides y pasa mucho tiempo Sentado sentado, y también demás, puede ajá, ser. ¿Cuáles vamos son a los ver todo síntomas? eso. ¿Puede haber hemorroides asintomáticas? Eventualmente sí, justamente, claro que sí. Hay muchos pacientes que solamente, por ejemplo, manchan un poquito el papel de baño cuando van al baño, cabe la redundancia, pero no arde, no pica, no duele. No, Entonces, ahora, ahí si no puede me haber algunos pica, no cambios. me arde, no me duele y no me trato, porque no me causa Correcto. ninguna sintomatología en mi cuerpo, Ajá. ¿hay consecuencias a largo plazo si es que no me hago tratar Pero, o las por hemorroides pueden supuesto. desaparecer? No. O sea, eventualmente hay cambios en tu actividad física. Por ejemplo, cuidado nuevamente lo que hemos dicho en casa. Factores de riesgo. Si no estás haciendo ejercicio, si estás muy sedentario, si me estás subiendo de peso, si crees que esa pancita te hace exapil, ten mucho cuidado. Si haces mucho esfuerzo a nivel abdominal. Por eso, las hemorroides, otra cosa muy importante, no es solamente de gente enferma. También gente que hace deporte, por ejemplo, Ok. los que hacen halterofilia, O sea, nadie los que está hacen salvado de peso, que no le los dé. que eventualmente utilizan las máquinas de peso, por Ajá. ejemplo, todo lo que tenga que ver con aumento de la presión a nivel abdominal puede generar algún tipo de cambio o resistencia a estas venas y es lo que vamos a aprender en un ratito más. Mire usted, así que si usted ¿Qué dice, otras cosas yo tú no has tengo hemorroides, escuchado? pues no, usted quédese ahí con la inquietud y vea nuestro programa porque puede. Pero por favor, no te olvides, estamos desde las 11:30, arrancamos con este programa, así que Ajá. por favor, llámanos, escríbenos, estamos esperando tus llamadas en vivo para contestar todas tus preguntas acerca de este tipo de enfermedades. Nos vamos a una pausa rapidísimo, son 11:42 de la mañana. Al regreso ya venimos con nuestro especialista para hablar todo esto sobre el mundo de las hemorroides. Conocida también, usted me decía, como la enfermedad de la vergüenza, porque Sí. mucha gente se avergüenza de decir, oye, me pasa Sí. esto por aquí atrás, ¿qué será que tengo? Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. No se muevan, les esperamos. Continuamos con más de Doctor 7 y ya tenemos aquí a nuestro especialista. Doc, por favor, Carlos. Muchísimas gracias, Sea el Milari. encargado de presentar al Doc. Muchísimo gusto que estés con nosotros, nuestro doctor Rodrigo Molina, médico coloproctólogo, médico especialista en problemas hemorroidales y todo lo que es la salud que se llama de la región perianal. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, muchas gracias por la invitación, Carlos, Larisa, muy amables.
Doc, es el liricado entonces. Claro, Usted es en la casa- persona. Usted en casa aproveche, va a responder todo, ¿no, Doc? Todo. Todito. Todo. Por más pregunta incómoda que sea. Todo. Aquí, Así no, que, aquí por no hay favor, miedo. ¿Cómo llámenos. es en nuestro dicho, Doc? ¿Qué? No hay pregunta Aquí mala. no hay pregunta mala, solamente la que no se pregunta o la pregunta La que no se hace. Entonces, así que eventualmente, usted aproveche. recuerden, estamos pendientes. Mi querido Rodrigo, ya para empezar y un poquito ponernos en contexto, la prevalencia o la presentación de estas enfermedades que tú ves en la consulta, ¿qué tan alta es? ¿Qué tan frecuente es en nosotros los ecuatorianos? Sí, es extremadamente frecuente, es una de las enfermedades más prevalentes en nuestra población, en nuestra ciudad, en nuestro país. Está descrito que aproximadamente el 80% de las personas van a tener algún problema de hemorroides algún rato en nuestra vida, sea grave o sea leve, así es que es extremadamente frecuente. Doc, me gustaría que también utilicemos términos más familiarizados, ¿no? Correcto. Por ejemplo, como la prevalencia. ¿A qué se refiere cuando hablamos de una enfermedad prevalente? Eso es importante, yo les puedo decir Ajá. también esa parte. La prevalencia es aquella cantidad de pacientes que esperamos anualmente para una cierta enfermedad. Por ejemplo, lo que nos acaba de decir el doctor Rodrigo es muy importante. Nos dice que puede llegar hasta el 80% de la gente que puede tener en alguna parte de su vida algún problema hemorroidal, sea grave o sea leve. ¿Qué significa eso, Lari? Que de cada 10 personas, 8 tendremos algún tipo de problema hemorroidal en alguna parte de nuestra Doc, vida. y yo, como lo dije en el box que salí a hacer en las calles, es una enfermedad, ¿no? Sí, Esta correcto. enfermedad se presenta comúnmente de los 25 a los 35 años, Doc. Es un poco más común a partir de entre los 40 y los 50 años. De los 40. Sí. Pero quiero decir que si yo tengo 20 años, 24 o 25 años, no es que me estoy salvando de las Correcto. hemorroides. O si Sí, paso sí. de los 50, me Tampoco. podía dar también. Sí, por supuesto, sí, la edad más común de presentación es a partir de los 40, 50 años, pero podemos tener pacientes desde los 20 hasta los 90 años con problemas hemorroidales. Increíble. Sí. Doc, Increíble. entonces, ¿le parece si empezamos, no? Claro que sí. Con la explicación de qué son las hemorroides y cómo es que se empiezan a formar, cuáles son las causas para que se empiece a formar. Claro, primero, todos nosotros los seres humanos venimos con hemorroides, eso es parte normal de nuestro cuerpo, es decir, todos tenemos. Las hemorroides son como unos bultitos, unos sacos, que están formados dentro por muchos vasos sanguíneos. Y todos nosotros los seres humanos tenemos de entre 3 a 5 paquetes de hemorroides promedio según cada persona, esto es variable según cada persona. El tema es que normalmente estas hemorroides están localizadas adentro del ano, bien metidas dentro, más o menos a unos 2 o 3 centímetros por dentro. El problema se da cuando van creciendo las hemorroides, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, cuando crecen, hay varios factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo hay un factor genético. Hay personas que son súper jóvenes y que no tienen otros factores, entonces hay un factor genético de por medio. Hay otras personas que nunca en su vida les va a dar problema de hemorroides. Entonces, es el factor genético, sobrepeso, tipos de alimentación, estreñimiento, consumo de ciertos alimentos, principalmente alcohol, ají, como bien se veía en los gráficos anteriores, alcohol, ají, cerdo, maní, son básicamente los principales factores alimenticios que pueden desencadenar o pueden aumentar un riesgo de inflamación, pero nosotros llamamos a esto como una enfermedad multifactorial, es decir, no es un solo factor el que va a generar el problema, sino que tiene que haber un factor ya genético, es decir, ya tiene que tener las hemorroides como crecidas de base, luego de pronto sobrepeso, luego el paciente consume algo dentro de los alimentos que les he mencionado, o como había dicho el doctor Nieto antes, esfuerzo físico, etcétera. Es decir, hay que juntarse varios factores para que se desencadene como tal el fenómeno de inflamación y que esa inflamación en realidad es la que va a dar las molestias. Cuando uno tiene sus hemorroides tranquilas no nos da molestia y nosotros vivimos tranquilos, pero básicamente cuando están inflamadas, ahí ya se desencadenan las molestias. Ahora, hay una gran gran variedad de maneras de expresarse las hemorroides. Puede haber dolor, puede haber ardor, puede haber sangrado, puede haber comezón, puede haber una sensación simplemente de bulto, ¿no es cierto?, en la zona del ano, que antes no había. O hay personas que dicen que no sienten nada, no hay dolor, ardor, ni pero sangran mucho. Ya estoy fregada. Estoy asustadísima. ¿Cuál de esos con todos factores de los factores riesgo de ya riesgo encontraste tú? Que yo. Claro, Uy, de los toditos, que ¿no? acabo de decir, toditos. Toditos. Imagínate, entonces es muy importante El esto. picante. Correcto. Entonces Todos los había días. muchos mitos porque justamente hablábamos de esto, Rodrigo, y nos decían que muchas veces está asociado solamente a personas enfermas. Y justamente hacíamos un poco de hincapié porque hay muchos jóvenes, muchas personas y no tan jóvenes que hacen actividad física
con aumento, con incremento de la presión intraabdominal. ¿Qué pasa con estos pacientes? Claro, bueno, el ejercicio físico en realidad es un factor protector. Es decir, las personas que hacen ejercicio físico van a tener menos riesgo de que se inflamen sus hemorroides comparados con una persona que no haga ejercicio físico. Pero sí es súper importante el tema de manejar adecuadamente el ejercicio. Es decir, si es que hacemos un ejercicio que es súper intenso y que genera mucha presión en el cuerpo, como dice el doctor Nieto, con mucha presión intraabdominal, entonces sí va a ser otro factor de riesgo adicional. Doc, ahora, ¿qué hay de estos mitos que también lo dijeron las personas en la calle cuando salimos a hacer este sondeo, este Vox Populi, en que han escuchado que las personas que pasan demasiado tiempo sentadas también son propensas a desarrollar este tipo de hemorroides? Sí, puede ser un factor de riesgo siempre y cuando la persona ya tenga las hemorroides un poco aumentadas de tamaño. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene muchas horas o mucho tiempo sentado, como están formados por vasos sanguíneos, la sangre como que se encharca cuando uno se queda mucho tiempo sentado. Entonces eso favorece a que se dilaten un poco y que se puedan generar inflamación. Es decir, es mucho más beneficioso estar en actividad, en movimiento, porque eso favorece a que la sangre fluya, ¿no es cierto? Y disminuya el riesgo de inflamación. A ver, Doc, pero estoy seguro que en casa, quieren saber y quieren que seamos más gráficos. Pero Doc, ¿cómo son las hemorroides? Edu, a ver si tenemos imágenes de las hemorroides específicamente para irlas poniendo, presentando y que el doctor Molina nos vaya explicando, sobre todo porque esto es muy importante. Entonces, hay cosas que son mito, hay cosas que son verdades y que justamente hay que resolverlas. Entonces, si usted ya tiene un buen tiempo con algún tipo de malestar, molestia, incomodidad, aparte de eso pasa mucho tiempo sentado, eventualmente eso nos va a ayudar justamente para ver si es que hay algún otro tipo de cambio en la parte hemorroidal específicamente. Entonces, es muy importante, sobre todo en casa, que recuerden todo lo que, factores de riesgo como las comidas, los alimentos, todo lo que han dicho específicamente aquí el doctor, nos podría incidir en algún tipo de cambio o malestar. Entonces, eventualmente, no son esas exactamente, ahí está, hay unas probablemente con procedimiento, pero tal vez si lo puedes retroceder un poquito para pausarlas, por favor. Retrocederlo un poquito, lo pausamos antes de ese gráfico. Ahora, Doc, hasta que el Edu ponga bien las imágenes, Doc, Rodrigo, ¿cuánto tiempo una persona puede pasar, o sea, con esas hemorroides hasta que empieza a generar los primeros síntomas? ¿O cómo es esta etapa del desarrollo de las hemorroides? Es muy variable, va a depender del tamaño de la hemorroide. O sea, mientras más grande es la hemorroide, más va a favorecer para que tenga molestia, sintomatología. Entonces, el tamaño es súper variable porque como es una tendencia genética, una debilidad de la pared del vaso sanguíneo. Tenemos en pantalla mi video acá. Bien. Por favor, vamos a verlas en el monitor para que nos vaya explicando qué es lo que nosotros vamos viendo ahí en ese tubo largo que se ve desde arriba de la pantalla hacia abajo y hay unos puntos o unos grafiquitos azules como redondeaditos. ¿Qué es lo que vamos encontrando ahí específicamente, mi Rodrigo? Correcto. Estas son las hemorroides, ¿no es cierto? Estos son nuestros... el anterior gráfico. Ok, entonces las partes azules serían... Sí, las partes azules son específicamente nuestros vasos hemorroidales que están ahí al lado, en las paredes laterales del canal del ano y del recto. Entonces, esos, como le decía, son bolsitas que tienen... Ahí está, Doc. Al revés. Son bolsitas que tienen muchos tubos que llevan sangre, ¿no es cierto?, arterias y venas, y esas progresivamente van creciendo. Por ejemplo, si le pueden poner un stop ahí, en ese punto ya se ven una alteración en las hemorroides. Las hemorroides cuando se cuelgan hacia afuera son bastante más grandes, ¿no es cierto?, y cuando están más pequeñas siempre van a estar dentro del canal anal. O sea, no es que porque las hemorroides no salgan, no sean visibles, es que no tengo hemorroides. Correcto. Son internas y cuando están en un estado avanzado es que salen, según tengo entendido la explicación. Ok, ahí estamos con el supergráfico de Ven por acá, por favor, mi querido Rodrigo, te queremos molestar. Entonces, te pones por este lado. Si es que eventualmente nosotros vemos específicamente que el gráfico lo podemos llevar a pantalla, si es que tenemos que sería la parte del tracto de salida, ¿no es cierto? La parte por donde va a salir las heces específicamente, y estamos en estos puntos de que tú habías visto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción para ir generando generalmente las hemorroides? Claro, entonces, estas son nuestras hemorroides, son como saquitos, como bolsitas que tienen muchos tubos que llevan sangre, ¿no es cierto?, arterias y venas ahí, y esto es, digamos, lo normal. Más acá afuera está el borde del ano, y progresivamente están localizados, como les decía, unos 2 o 3 centímetros por dentro del ano, y cuando van creciendo, van colgándose, desde este origen, van colgándose hacia la parte externa, y ya cuando uno los ve afuera, realmente ya tienen un tamaño súper grande. ¿Cuánto tiempo podría pasar o debe pasar para que la hemorroide interna salga? Es súper variable el tiempo, pero
Es años, no es tan rápido. Ah, ok. O sea, quiere decir, Rodrigo, que si es que tenemos ya un paciente que puede palpar una masa como una bolita o un tipo de tejido fuera de la parte rectoanal, quiere decir que ya ha crecido aproximadamente 2 centímetros desde el interior. Correcto. Ok. O sea, 100% Doc, sí. ahora, ¿estas hemorroides pueden estar fuera ya, o sea, en contacto, ¿cómo se dice? En la parte externa en la del parte ano. externa, correcto. ¿Y pueden otra vez meterse o de qué depende eso? Sí, bien, ¿Hay casos de eso? Sí, es una súper buena Muy buena pregunta. pregunta. Sí, es una Claro súper que buena sí. pregunta. Esto va a depender de lo siguiente. Hay hemorroides que no están colgadas, no llegan a colgarse totalmente hacia afuera, pero están muy abultadas como aquí adentro del ano y se quedan hasta aquí. Entonces, a veces las personas sienten que cuando hace la deposición, ellos sienten que se sale un bulto, una masa afuera. Entonces, eso es porque este bulto es empujado por la deposición. La deposición empuja ese bulto, ¿no es cierto?, para permitir que salga. Ajá. Y las expone hacia afuera. Pero a veces hay ocasiones en las que la persona termina de hacer deposición y las hemorroides vuelven de nuevo a su parte interna. Hay otras veces en que las personas sienten que el bulto se le queda afuera y la persona tiene que empujársela, ¿no es cierto? Es como que se siente alguna incomodidad, tiene que empujársela y de esa forma se las vuelve a introducir a la parte interna. O hay otras personas que definitivamente se les queda afuera y no hay manera de que se vuelvan. Pero debe causar una molestia terrible. Es molestia, pero lo que pasa es que como la enfermedad es progresiva, a veces las personas esperan mucho tiempo porque como que el cuerpo se adapta, como que se acostumbra a que van creciendo progresivamente, como es un crecimiento lento. Entonces ya cuando genera básicamente muchos problemas como dolor, ardor, picazón o el bulto o el sangrado, ahí es cuando acuden a solicitar ayuda. Doctor Molina, y esta parte del sangrado, que es muy importante, si yo puedo maxificar un poquito, ampliar esta parte del bulto, ¿no es cierto? Si yo digo, esta es la hemorroide o esta es la cantidad, permíteme un ratito, si es que esto es la parte de la hemorroides, ¿por qué algunos pacientes sangran? ¿Por qué algunos pacientes no sangran si es que tenemos estos vasos venosos en la parte interna? Tal vez eso sería importante para nuestros televidentes ver si es que... Claro, sí, esa es una buena pregunta. O sea, básicamente va a depender del tamaño del hemorroide. Cuando una hemorroide es muy grande, es más fácil que sangre. Correcto. Porque ocupa más la zona por donde está saliendo la deposición. Y por eso es que a veces la razón o el origen principal del sangrado va a ser cuando hagan deposición. Los pacientes describen que cuando hacen deposición ven sangre, a veces manchan el papel cuando se hacen el aseo o manchan el inodoro con sangre. Entonces, eso va a depender del tamaño. Si es que mientras más grandes sean las hemorroides, más posibilidades tienen de lastimarse la superficie. Y como aquí colectan sangre, ¿no es cierto?, porque están vasos sanguíneos, ahí sangran según el tamaño. Mientras más grandes son las hemorroides, más sangrado van a tener. ¿Y qué relación tienen, por ejemplo, discúlpame, Lari, qué relación tiene, por ejemplo, si un paciente es muy estreñido y tiene unas deposiciones, como le llamamos, como cabrito, o esto que en medicina se llama exíbalos? ¿Qué relación tiene en que uno sea estreñido o no sea estreñido para esta parte de las hemorroides? Esa es una excelente pregunta. El tema es que nuestro cuerpo, el de todos nosotros, está diseñado para hacer una deposición formado y blando siempre. No grande, duro, no líquido, suelto. Entonces, la persona que haga una deposición dura va a pasar golpeando esta zona, y esa es una de las razones en las cuales progresivamente va a desencadenar que por el trauma, digamos, por el golpe que va generando las deposiciones duras, va creciendo progresivamente la hemorroide, es una de las razones. Y incluso también eventos de diarrea hacen que se vayan inflamando, porque la deposición más líquida es un poco más ácida de lo normal. Entonces eso genera irritación, escaldadura, etcétera, y puede generar inflamación. Pero básicamente la clave de esto es evitar eventos de diarrea o estreñimiento. Entonces con eso hay personas incluso que tienen hemorroides muy grandes y que tienen una buena deposición, entonces no les molesta mucho. En cambio hay personas que coinciden que tiene diarrea o estreñimiento, y ahí va a generar bastante más frecuente la sintomatología. Ok, Doc, hemos hablado de los factores de riesgo, ¿no? Entre esos los alimentos que podrían ser causantes de las hemorroides, pero ¿qué pasa con las personas que en un principio usted hablaba que también podría ser hereditario, genético? Ajá, genético. Sí. Esto se mantiene, o sea, todos los que han tenido padres o hermanos con hemorroides, ¿las van a tener? Sí, no es absoluto. Si mi papá ¿no? tuvo hemorroides, yo de ley voy a tener. No es 100%. Sí, hay una predisposición, sí, pero no es 100%. Perfecto. Tenemos un mensaje. Sí. Vamos a ver. Tengo 35 años de edad y tengo solamente picazón. ¿Podrían ser hemorroides?
Sí, podrían ser hemorroides, pero podrían ser otras enfermedades también. Perfecto. ¿Qué otras enfermedades podríamos buscar y que uno diga, no me preocupa, o sea, me pica porque me dijeron que eran hemorroides? ¿Qué otras enfermedades podrían ser? Hay enfermedades propias de la piel, como irritación de la piel, escaldaduras, infecciones locales de la piel que pueden generar la comezón. Doc, yo tengo otra pregunta relacionada con la picazón del ano. Buenos días, doctores, felicidades por el programa. Cuando existe picazón en el entorno del ano, ¿es bueno poner el gel de la sábila? O sea, la sábila es un antiinflamatorio natural, ¿no es cierto? Le puede dar un poco de confort, pero básicamente es un alivio, digamos, pero no es un tratamiento definitivo, ¿de acuerdo? Ok, que puede aliviar los síntomas, pero sin embargo no mejorar. Puede aliviar los síntomas, pero no los va a mejorar, digamos, a largo plazo. La idea sería, puede ocuparlo mientras acude a atención médica y claro, ya una vez establecido el diagnóstico adecuado, entonces nosotros podemos dar el tratamiento adecuado para que pueda mejorar. Y el tratamiento lo vamos a dar más adelante, así que usted no se despegue, doctor 7. La última y con esto nos vamos a la pausa, doc. Buenos días, full sintonía, como siempre desde Ibarra. Saludos de Ibarra, gracias. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros. ¿Las hemorroides pueden desencadenar cáncer de ano o cuando es necesario operar? Bueno, lo del tratamiento lo hablamos más adelante. Pero es importante la pregunta. ¿Se puede desencadenar cáncer de ano? Esa es una excelente pregunta porque ese es prácticamente un mito. Todas las personas o un montón de personas que nos visitan en la consulta me preguntan eso, si es que las hemorroides causan cáncer de ano y no, las hemorroides como tal no van a generar cáncer. Es una enfermedad independiente al cáncer, pero el cáncer puede ser causado por otras razones. Es decir, pero el hecho de que una persona tenga hemorroides no excluye que también podría tener cáncer, pero específicamente la enfermedad hemorroidal no genera cáncer. Perfecto. Ok, doc, usted también mencionaba, los dos mencionaban que el sangrado sucede cuando van al baño a hacer la deposición. Pero ¿han existido casos en donde pacientes tengan hemorragia? Sí, correcto, claro. Es lo que nosotros llamamos un sangrado espontáneo, se llama. Sí, por ejemplo, hay pacientes que vienen a consulta y me dicen, vea, doctor, sabe que estuve yo caminando y de pronto me sentí como húmedo, me fui al baño y me veo manchado el interior con sangre. Sí, hay personas que les pasa eso. ¿En qué casos pasa ya eso de la hemorragia? Eso, cuando ya pasa eso es básicamente cuando ya las hemorroides son súper grandes y han tenido una inflamación previa. Por ejemplo, el síntoma típico es que el paciente vio en una deposición de pronto un poco dura o simplemente hizo deposición y al hacer el aseo sangró un poco. Pero luego no se preocupó, luego se puso interior, etcétera, fue a hacer sus actividades y de pronto mientras estaba haciendo su actividad notó sangre en su interior. Sí puede pasar, pero eso es un poco más común cuando hay hemorroides grandes, ¿no es cierto? Pero ese es otro síntoma importante que sí puede ser sugestivo de cáncer. Es decir, es muy importante que una persona vaya a atención médica porque, por ejemplo, yo he visto personas que acuden pensando que con esta sintomatología, pensando que son problemas de hemorroides, yo los examino y sus hemorroides son normales. Entonces ahí ya tenemos que ir a investigar le dejo más. con esta pregunta y nos vamos a la pausa. Correcto. Mucha gente cree, y también ayer nos quedó clarísimo con el Edu, y es que piensan que les da más las hemorroides a las mujeres que a los hombres. Ya venimos de eso. Es mentira. Correcto. Nos damos una pequeña pausa y ya regresamos con más. Usted sigue interactuando con nosotros. Llámenos, aprovechen al especialista. Está aquí dispuesto para responderle. Llamada también, ya regresamos. 12:06 de la tarde, continuamos con Doctor 7. Antes de continuar con el Doc Rodrigo, les recuerdo que estamos en vivo y que nos envíen sus mensajes. Desde las 11:30, recuerda, si ya te estás conectando, estamos hablando acerca de las hemorroides, problema bastante frecuente, más de lo que crees en casa y que normalmente lleva a cambios muy importantes en la vida normal de los pacientes. Estamos hablando con el doctor Rodrigo Molina, médico coloproctólogo, importantísimo en cuanto al manejo de este tipo de enfermedades. Si tú la tienes, llámanos, estamos en vivo, estamos con el doctor. Aprovecha, por favor, tu consulta. Y es muy importante porque habíamos quedado con una pregunta, Doc, Milari. antes de continuar con eso, ya aprovechando que usted dijo la especialidad del Doc, además de las hemorroides, ¿qué podemos hablar con usted, Doc? Enfermedades de colon, recto, ano. Todo es específicamente... Toda la zona, todo el segmento de colon, recto y ano es justamente la parte de la especialidad del doctor. Estoy segura que se pregunta, ¿pero dónde le encontramos? ¿Cuál es su contacto para que a ver si es que podría tener hemorroides, no? Claro, estoy en el edificio Citimed en la Mariana de Jesús. Mi contacto es el 0999-804565.
Ahí está en pantalla. Si usted quiere ir con el doctor y decirle, oiga, doc, parece, sospecho, podría ser que tengo hemorroides, es el mejor, el indicado, como siempre. Y en redes lo podemos encontrar como @doctor.rodrigomolina. Así que comuníquese con el doctor, escríbale también, le va a estar muy gustoso de poderle atender en su problema. Dog, y también las llamadas en vivo, porque el dog está dispuesto a responder sus inquietudes. Oiga, llámenos. A la final no le va a ver quién está hablando. No solo la voz, así que ni si siquiera es por nos va a vergüenza, decir su nombre por si tiene vergüenza. Así que estamos abiertos a recibir cualquier inquietud. Doc, mi pregunta, la que le dejé antes de irnos a la pausa. ¿Es cierto que da este tipo de enfermedad, las hemorroides, afecta más a las mujeres que a los hombres o es un mito? No, es un poquito más sensibles las mujeres, más frecuentes las mujeres, ok. entre 1 a 1.5, digamos, de diferencia. Un factor de riesgo adicional en las mujeres es el embarazo. Cuando están embarazadas, las hemorroides van a crecer un poco de tamaño por la congestión de sangre que va al útero de la persona. Siempre el bebé va a necesitar mucha sangre, ¿no es cierto?, para ir creciendo, y ese flujo de sangre incrementado va a desencadenar que aumenten un poco, se dilaten un poco las hemorroides en prácticamente todas las mujeres embarazadas. Ahora, por eso es un poco más frecuente que algunas mujeres embarazadas sufran de hemorroides, ¿no es cierto? No todas, pero sí es un poco más frecuente la enfermedad. Doc, tenemos preguntas del público. Claro. Vamos Nos con las dice, preguntas. buenos días, ¿las hemorroides obstruyen el tránsito intestinal, Doc? No llegan a generar una obstrucción intestinal, no hay otras causas de obstrucción intestinal. Ok, buenos días, saludos, Doc Carlitos y Gracias. Laricita. Ay, qué lindo cómo nos tratan. Una pregunta, por favor, ¿el tiempo de estar sentado manejando en auto más la temperatura del asiento y del auto influyen en los temas de hemorroides? ¿Qué tan efectivas son las pastillas para hemorroides que hay de venta libre? Atentamente, Dieguito, gracias por tu pregunta. Dieguito León. Muy Saludos. bien, Diego. La recomendación es, si es que va a ser un viaje largo, detenerse cada 2 a 3 horas para hacer una caminata de unos 5 minutos, de tal manera que la sangre fluya adecuadamente. Sí, la temperatura alta en el auto también puede favorecer que se inflamen las hemorroides, porque como son vasos sanguíneos, el calor dilata los vasos, como estaban conversando antes el doctor Nieto. Entonces, esa dilatación hace que haya un encharcamiento de la sangre dentro de la hemorroide y que pueda generar inflamación. Podría ser Ok. importante en ese punto, tal vez, Milagro, y mil disculpas, tal vez tenemos aquí en pantalla Ah, un ya poquito acá ya la está. parte del No. gráfico para ver si es que en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de esto de dilatarse, esto de calentar la zona, podría ser tal vez aquí lo que nosotros normalmente vemos y que el paciente, toda esta parte que es la zona anorrectal sobre todo, que vemos que aquí están la parte de los paquetes hemorroidales. Recordar a nuestros amigos televidentes, amigas televidentes, que son normales, son algo que es muy normal, nos permite hacer una funcionalidad de retirar toda aquella sangre ya no oxigenada que está dando circulación a estos tejidos, pero que eventualmente los cambios que hemos dicho, la parte del cigarrillo, del alcohol, los malos hábitos, el subir de peso, todo lo que incremente una presión importante a este nivel va a hacer que yo no pueda drenar adecuadamente estas venas y que eventualmente sean las que las congestionen. Entonces, en la pregunta que hacían, por ejemplo, de la parte del calor, ¿esto es lo que le dilata? Sí, correcto, claro. Como estamos súper cerca de la zona baja, el calor por la vecindad hace que los vasos sanguíneos se dilaten, y eso hace que se encharque sangre aquí en esta zona, O sea, se quede con sangre ahí. que se quede con sangre ahí y que pueda generar una inflamación. Si es que a eso le sumamos Ok. que el paciente es algo estreñido, podríamos decir, o constipado, que tenga mucha dificultad para hacer la deposición. Si yo encuentro algo que está ahí congestionado con algo de sangre y el momento de aplastar, literalmente eso se va a lastimar Por y puede supuesto. sangrar el paciente. Exacto, o inflamarse. sin Y otra necesidad de sangre, pregunta inflamarse. importante ahí en ese punto, ¿por qué si es que es un vaso sanguíneo que en el momento de hacer el pujo o hacer una presión sangra, ¿por qué no sigue sangrando? Bien, es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un factor que se llama vasoconstricción, es decir, cuando siente que hay una pérdida de sangre en alguna zona de nuestro cuerpo, los vasos sanguíneos automáticamente se bloquean, se cierran, como que se contraen para tratar de bloquear el flujo de sangre, el flujo de salida de sangre, y eso es un mecanismo incluso de nuestra cicatrización. Ok, Doc, tenemos una pregunta. Por favor, su ayuda. ¿Las relaciones sexuales pueden causar hemorroides? Si tiene un contacto sexual anal, sí puede generar un riesgo de tener enfermedad hemorroidal. Doc, ahora,
el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostican las hemorroides? Correcto, muy Sí, importante. el diagnóstico es básicamente clínico, es decir, tiene que acudir a una persona entrenada, digamos. El tema es, juntamos la sintomatología de la persona, nosotros le preguntamos qué es lo que está sintiendo, juntamos el examen físico, que es muy importante, vemos qué es lo que está pasando y con esos dos factores llegamos al diagnóstico. A veces tenemos que hacer un examen en la consulta que se llama una anoscopía, que es ocupar un aparatito que nos sirve para tener una visión directa de la parte interna del ano, y con esos tres factores, lo que nos cuenta el paciente, lo que nosotros hallamos al examinar y a veces con este examen directo especial podemos llegar al diagnóstico. Okay. Una pregunta ahí, mi doc. Vemos que hay unos vasos sanguíneos adentro y otras afuera. ¿También son hemorroides las de afuera? Bien, sí, es una excelente pregunta. Todos nosotros, nuestra hemorroide tiene dos partes. La hemorroide interna y la hemorroide externa, que está más afuerita del ano, digamos, en el margen del ano. Estas dos hemorroides que aquí en el gráfico parecen estar separadas, están interconectadas, y el flujo de sangre que va desde acá abajo se va hacia la hemorroide de adentro y de aquí se va al resto del cuerpo. Entonces, regularmente, si tenemos algún problema en la hemorroide interna, eso hace que se encharque el flujo de sangre y genere un problema también en la hemorroide externa. Es decir, cuando uno tiene un problema en hemorroide externa, que generalmente es donde se ven las bolas o los bultos, es porque también tenemos al mismo tiempo un problema en hemorroide interna, es decir, es como una interconexión. Doc, bueno, si bien es cierto, ustedes dijeron que las hemorroides van de 2 centímetros hacia arriba, ¿no? De la parte externa del ano. ¿Puede esto subirse o hasta ahí es el tope de las hemorroides? No, es más o menos anatómico, es un área estándar, digamos. Okay. Sí, es más o menos unos 2 o 3 centímetros está la hemorroide interna y la hemorroide externa está en el borde del ano. Esta pregunta iba ligada un poquito porque justamente habíamos mencionado cuántos tipos de hemorroides hay. Entonces el doctor nos acaba de explicar que hay una hemorroide, o sea, unas hemorroides internas y externas. Es por eso que muchos pacientes que tienen las externas, por ejemplo, es mucho más fácil que en casa encuentren bultos, masas, irritaciones, sangrados probablemente cuando yo me aseo, cuando me voy al baño y hago la limpieza, que pueda encontrar las gotas de sangre. Pero eso no quita, como bien acaba de decir el doctor, que podamos tener hemorroides internas que no me den probablemente inicialmente algún tipo de sangrado. Por eso decíamos, no todos los pacientes van a tener bolas, bultos, masas, pero eventualmente sí podrían tener algún tipo de incomodidad. Doc, nuestros televidentes nos preguntan si es que las hemorroides causan pujos. Sí, es que el rato que esté inflamado, sí puede generar pujo. Sí, porque es un mecanismo como una respuesta, digamos. La inflamación le manda una falsa respuesta al cerebro, una falsa señal, digamos, al cerebro, de que está lleno la zona del recto, y ese es nuestro mecanismo de deposición. Es decir, cuando llega nuestra deposición, esa sensación le avisa a nuestro cerebro y el cerebro nos ayuda a activar todo el mecanismo por el cual nosotros evacuamos. Ok, buenísimo. Doc, ¿le parece si empezamos con el tratamiento? Sí, pero para antes de hacer un eso, poco Milari, más explicativo. claro, algo para ir al despacio. tratamiento me parece importante, aprovechando el gráfico. Doctor Molina, ¿qué sucede si una persona que ya tiene hemorroides, sea internas o sea externas, qué complicaciones podríamos tener antes de entrar al tratamiento? O sea, ¿qué pasa la persona que no se quiere tratar? En el gráfico, ¿qué podríamos encontrar? Sí, la primera es alteración importante en la calidad de vida, es decir, es altamente incapacitante por el dolor, por el ardor, por la comezón, es decir, no va a poder hacer su ejercicio, su vida normal, entonces sí es una molestia. Luego, el hecho de que pierda sangre puede ser peligroso. Hemos visto personas que al no querer tratarse pueden llegar a anemizarse y tener incluso accidentes por el tema de la anemia. Imagínate, Lari, o sea, un paciente que no se trata, O sea, y cuidado, consecuencias súper graves. ojo en casa, porque si ustedes tienen problemas que sangran y no se quieren hacer revisar, podrían llegar a tener anemia porque es una pérdida importante de sangre y, como bien lo dice el doctor, podría llegar a tener inclusive accidentes justamente por la parte de la debilidad, de los cambios que hay por la parte anémica. ¿Infecciones? Infecciones es muy poco probable, realmente es muy poco probable. La inflamación hemorroidal es muy difícil que genere una infección que se genera por otras causas, pero es más el tema de las molestias del dolor. Doc, tenemos aquí una pregunta muy buena. Buenos días, mi esposo hace un mes se le brotaron las hemorroides, pero le dieron medicamentos y se le desaparecieron. ¿Será que puede
tener inflamada internamente, ya no siente ni picación ni molestias. Bien, es una buena pregunta. No, yo creo que ya no tiene inflamación, es decir, lo que probablemente tuvo su esposo es una inflamación, le dieron tratamiento, el tratamiento favoreció para que se desinflame la hemorroide. Si ahora ya no tiene dolor, ardor o molestias, probablemente no, ya no está inflamada y por eso le dejas tan tranquilo. Es decir, ¿cómo saber si están inflamadas o no? Es automáticamente las molestias. Si hay dolor, ardor o sangrado o picazón, ahí es muy probablemente que tenga una inflamación. Doc, sin embargo, usted también, los dos mencionaron que pueden existir hemorroides asintomáticos, o sea, que no tengan ningún tipo de molestia. ¿Usted ahí cada cuánto tiempo recomendaría hacerse un chequeo, sobre todo si es podría ser hemorroides genéticas, hereditarias? Sí, por ejemplo, las hemorroides asintomáticas son en el caso en que un paciente ya ha sido diagnosticado con enfermedad de hemorroides, porque son sus hemorroides más grandes, pero... Nos vamos a una pausa, Doc, y continuamos al regreso con la explicación 12 y 17. ¿Quieres saber el tratamiento de las hemorroides? Tenemos muchísimas preguntas acá, así que no se mueva, regresamos en unos minutitos. Y no se apene, llámenos, por favor, porque tenemos en vivo a nuestro especialista. Ya regreses. Continuamos con más, Doc. Doc, usted mencionó que en las mujeres embarazadas también se dan las hemorroides. ¿Qué pasa con esas hemorroides? ¿Desaparecen cuando ya dan a luz o igual deben someterse a un tratamiento? ¿O hay algún porcentaje de aquellas damas que durante el embarazo hicieron hemorroides o enfermedad hemorroidal? ¿Se quedan todas con las hemorroides? Sí, no, esa es una buena pregunta. Siempre el útero, cuando usted da luz, sufre una involución. Se hace de nuevo más chiquito, como era antes de cuando estaba embarazada. Y eso favorece a que el flujo de sangre disminuya notablemente hacia la pelvis y por ende también las hemorroides bajan de tamaño involución. Ah, ok. Entonces la palabra involución, por ejemplo, la palabra involución, es, así como evolución es crecer, involución es retroceder. Entonces, claro, el útero se agrandó tanto que presionó mucho y que generó las hemorroides. Después del parto tiende a involucionar, a hacerse mucho más pequeñito y todo vuelve a la normalidad. Pero si es que esos pacientes mantienen después los factores de riesgo, pues eventualmente podrían volver a tenerlo. Va a ser más propenso a después tener hemorroides. Probablemente. Doc, ok, continuemos con el tratamiento. Sí, claro. A ver. Vamos con el gráfico que habíamos estado poniéndole mi Edu para hablar acerca del tratamiento, porque lo más importante de esto es qué usted puede hacer generalmente a nivel de la me voy a parte poner para acá, para que él tenga todo el espacio del mundo para que el anterior que teníamos graficado. Exactamente, ahí estamos. A ver, Doc, vamos. A ver, la principal método de tratamiento, el primero es clínico, es decir, tenemos que hacer medidas higiénico-dietéticas, es decir, le enseñamos al paciente que tiene que comer sano. La idea es que coma muchas frutas, verduras, mucho líquido. Y luego se puede dar medicación, ¿no es cierto?, para tratar un tratamiento hemorroide, se puede dar medidas locales como cremas, etcétera. Ese es básicamente el manejo inicial, digamos. ¿Cuándo se las trata a tiempo? Correcto. Cambio en la dieta, restricción de agentes que pueden favorecer que se inflamen, como por ejemplo alcohol, ají, cerdo, maní, chocolate principalmente, son los principales alimentos que pueden favorecer una inflamación hemorroidal. Hay restricción de eso, se puede hacer medidas locales que son baños de asiento, por ejemplo. Eso es. ¿Cómo son los baños de asiento, doctor Rodrigo? ¿Qué es lo que tiene que hacer en casa o qué es lo que le mandamos en casa a hacer a nuestros pacientes? Eso, lo que yo le recomiendo al paciente es que compre un recipiente de plástico. El recipiente, para que sea más cómodo, puede levantar las dos tapas del inodoro, lo coloca en el hoyo y pone agua de manzanilla tibia, que sea confortable, y mete la cola dentro del agua. Lo importante es que haga sumersión. A veces se confunde uno con el vapor. El vapor no nos va bien porque es calor. El calor dilata más nuestras hemorroides y pueden quemar. El tema es, la temperatura ideal es agua tibia, ¿no es cierto?, para que eso va a favorecer una absorción, una disminución del tamaño del hemorroide. Tiene que hacer contacto, el ano con el agua. Correcto. Okay. Tiene que ser contacto. ¿Cuánto tiempo, más o menos? 5 a 10 minutos máximo. 5 a 10 minutos, regularmente yo lo recomiendo por unos 10 a 15 días. Ok, Doc, ahora la inquietud también de mucha gente es que en ciertos casos las hemorroides se pueden operar. Ese es uno de los tratamientos. Correcto, sí. Si es que no cede al tratamiento médico, ¿no es cierto?, entonces ahí tenemos que pasar a otras opciones de tratamiento, sí. Las cremas y este tipo de supositorios que generalmente se utilizan en esta zona, ¿qué es lo que hacen directamente en la zona afectada, Doc? Las cremas y supositorios lo que hacen es llegar a esta zona y son medicamentos que actúan localmente para generar desinflamación. Correcto, Doc, desinflamar. ¿En qué casos
ya podría intervenir la operación como tratamiento? Sí, es cuando las hemorroides son extremadamente grandes y el paciente tiene unas molestias muy frecuentes, tiene sangrados importantes que pueden llegar a generar anemia, o que uno inicia un tratamiento médico y que a pesar del tratamiento médico no se dan las molestias. Tenemos unas imágenes de un tipo de procedimiento que tal vez usted nos podría explicar. Viendo, Doc. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo era antes del tratamiento de las hemorroides? ¿Cómo es ahora el tratamiento quirúrgico de las hemorroides? Hay muchas opciones que tenemos quirúrgicas o procedimientos intermedios que nosotros les llamamos. Dentro de las opciones que no son una cirugía como tal, tenemos, por ejemplo, la ligadura del hemorroide. Lo que hacemos en la ligadura del hemorroide es como ahorcar esta parte del hemorroide, que es la parte del inicio, el origen del hemorroide, como que la ahorcamos y le disminuimos un poco de esa forma el flujo de sangre al hemorroide. Es un tratamiento temporal, no es un tratamiento definitivo, eso puede servir más o menos unos entre 2 a 5 años dependiendo del tamaño del hemorroide, pero lo escogemos en ciertos tipos de pacientes específicamente. Hay otro tipo de tratamiento que es la esclerosis de las hemorroides. ¿Cómo es eso? Uno le inyecta un líquido que como que las quema, ¿no es cierto? Y se achurruscan por dentro y hacen que se hagan un poco más pequeñas, pero al quedar la hemorroide igual dentro del cuerpo también es un tratamiento temporal. Ahora, hay tratamientos más definitivos. Hay dos maneras de hacer cirugía que son las más comunes, digamos. La primera, la cirugía convencional, es quitar todo este bulto del hemorroide. Cortar. ¿No es cierto? Cortamos, Correcto. Sacamos todo este bulto de hemorroide. Esa es una hemorroidectomía convencional que nosotros le llamamos. Es una cirugía cuando yo hago este procedimiento, nosotros no podemos sacar todas las hemorroides de una sola vez. Recuerden que yo les he dicho que nosotros los seres humanos tenemos entre 3 a 5 paquetes de hemorroides promedio. Cuando hacemos este tipo de cirugía yo no puedo sacar todos, porque si yo saco todas las hemorroides, todo el anito se queda pelado. Eso primero es extremadamente doloroso, pero luego es peligroso porque si dejo todo el ano pelado, como el ano es un cilindro, se podría cerrar cuando se cicatriza. Pegarse. Claro. Entonces luego el paciente no va a poder hacer deposición normal nunca. Correcto. Entonces tenemos nosotros un límite. Un limitante. Ese es un limitante en el tratamiento de la cirugía convencional. Perfecto. Porque, por ejemplo, en un paciente podría sacar 2 hasta 3 paquetes hemorroidales al mismo tiempo máximo. Nosotros tenemos un límite ya cuando estamos en cirugía. Pero no más de eso, porque si no el riesgo ya es que... Y deberías volver a operar después, ¿no es cierto? Sí, esa es una buena pregunta. Luego uno pasa el proceso de cicatrización, de recuperación, y después de ese evento hay riesgo con las otras hemorroides que se quedan, ¿no es cierto?, de que sigan una progresión. El otro problema que tenemos con la enfermedad hemorroidal es que es progresiva, es decir, el bulto no es que se queda así, digamos, si alguien quiere hacer un tratamiento convencional, digamos que hacemos un tratamiento convencional y nos da resultado, nos va bien con el tratamiento convencional, es muy probable que en el futuro estas hemorroides, la sintomatología vaya a ser más frecuente, porque como ya los vasos sanguíneos están cedidos, digamos, están más debilitados, estas hemorroides tienden a ir creciendo, es decir, eso es lo que nosotros llamamos de una enfermedad. Ahora, para finalizar con esta parte del tratamiento, Doc, tenemos ya pocos minutos. ¿Cuánto tiempo de recuperación se necesita para este tipo de procedimientos? Sí, esta es una cirugía un poco más agresiva que se demora más o menos 1 mes y medio, dos meses en cicatrizar. Sí. Ahora, hay otro procedimiento que es bastante más, es relativamente nuevo, comenzó en 1998 en Italia, pero es un procedimiento que ya lo tenemos, gracias a Dios, aquí en nuestro país. Lo que hacemos es trabajar con una máquina. Esta máquina lo que me ayuda es a controlar todas las hemorroides de una sola vez. Para eso fue creado, tomando en cuenta el limitante anterior que les había explicado. Lo que hace esta máquina es pelarle todo el origen del hemorroide por dentro y le une y le cose al mismo tiempo. Entonces, es esta máquina, ¿no es cierto? Esta máquina lo que hace es quitar toda esta parte del hemorroide, ¿no es cierto? Con este dispositivo que corta y cose a la vez, como que le gatilla y corta y cose a la vez. Y esto es bastante menos doloroso porque esta zona donde trabaja la máquina, es una zona donde hay muy poca sensibilidad. Es una recuperación mucho más rápida, hay bastante menos dolor después de la cirugía y se puede compensar más eficientemente la enfermedad. ¡Qué excelente! O sea que es mucho más rápida, menos dolor, menos molestia, el paciente mucho más rápido funcionando. Doc, ¿dónde podemos encontrar ese tipo de tratamiento? ¿Con usted? Sí. Ah, ok. Doc, ahora, tenemos preguntas. Tenemos 2 minutos para responder las preguntas del público, ¿le parece? Claro. Tengo hemorroides y además sufro estreñimiento. Cuando voy al baño sangro. ¿Qué tratamiento necesito? Lo que les había dicho, corregir medidas higiénico-dietéticas, es decir, mejorar la dieta para favorecer la deposición, hacer baños de asiento, y habría que ver medicación, a veces antiinflamatorios, etcétera,
medidas locales como cremas, pero ahí la recomendación sería estas de base, ¿no es cierto? Mejorar la dieta, hacer los baños de asiento y acudir al especialista para que le ayude con un tratamiento adicional. Doc, tengo hemorroides, hace 6 meses he hecho de todo y no me curo. Bien, ahí lo que habría que hacer es examinarlo para definir el grado, la magnitud de la enfermedad y evaluar la posibilidad de hacer cirugía para ya resolver definitivamente el problema. ¿Las personas que sufren de síntomas de colon irritable también pueden sufrir de hemorroides? Sí, es una buena pregunta porque el síndrome de intestino irritable o colon irritable puede generar alteración en nuestra deposición. Se caracteriza por eventos de diarrea, estreñimiento y esas oscilaciones en la deposición puede generar inflamación de hemorroides. Doc, muchísimas gracias por haber venido. Tuvimos una muy buena interacción con usted, Doc, pero por favor nos puede repetir sus contactos, la dirección donde podemos buscarlos y estoy segura que encantada de la vida usted va a responder todas las inquietudes de las personas que le escriban. Sí, por supuesto, claro. Estoy en el edificio CityMed, en el 6º piso, consultorio 634. Me pueden ubicar a mi contacto que es el 0999-999-804565. Con gusto estamos para ayudarles. Doc, ¿y usted? Porque la gente siempre pregunta por Nosotros también, usted. claro que sí. Y los médicos internistas de Medinter, 4 médicos internistas para atenderte. También nosotros hacemos la parte de la evaluación para también solventarles y guiarlos. Así que nos vemos el día lunes. Vamos a estar con temas muy importantes, sobre todo en la parte del manejo. Y estamos pendientes de cualquier tipo de duda también. Así que por supuesto, vamos a hablar acerca de la gastritis. Usted tiene gastritis, sospecha de gastritis, quédese, le esperamos el día lunes 11:30 de la mañana para podernos reunir. Y nosotros los dejamos con Noticias 7 al mediodía con Andrea Orbe. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Chao, chao. Doctor Gracias, 7, Doc. estamos siempre atentos. A tu salud. Chao.